Silencio. Solo se oía el viento. Hacía crujir las hojas, balanceaba las ramas. No había nada más. 18 de agosto de 1590, Isla Roanoke, Virginia. John White puso pie en tierra. 3 años después, 3 largos y dolorosos años después, bajó del barco, tocó la arena de la playa. Su corazón latía con fuerza, porque lo sabía. Algo estaba mal. ¡Aló!, gritó. ¡Aló! ¿Hay alguien aquí? No hubo respuesta, solo el viento, solo las olas. Lo acompañaban 9 hombres, marineros. Todos prepararon sus armas porque estaban preocupados. «Tened cuidado», dijo White. «No sabemos qué encontraremos». Caminaban hacia el bosque. Había un sendero antiguo. El sendero de hacía 3 años, el sendero abierto por los colonos, pero ahora estaba cubierto de hierba. La naturaleza lo había reclamado. Caminaban 15 minutos, y entonces lo vieron. Palizado, cerca de madera, muro de protección que rodeaba el asentamiento, pero estaba en silencio. No había movimiento, no había sonido. White aceleró el paso, casi corría, porque el miedo crecía dentro de él. Llegó a la puerta. Estaba abierta. Se balanceaba con el viento. Entró y vio. Vacío, completamente vacío. Había casas, 12 casas, alineadas ordenadamente, pero vacías por dentro, sin objetos, sin personas, sin vida. Solo silencio. White entró en la primera casa. Podría haber sido la de su hija, la casa de Eleanor y Ananías. La puerta estaba abierta. El interior estaba en penumbra, cubierto de polvo por todas partes. Había una mesa, pero sin nada encima. Había una cama, pero vacía. El hogar estaba frío. No se había encendido fuego en meses. White se arrodilló, tocó el suelo con las manos, como si fuera a encontrar algo allí, pero no había nada, solo polvo, solo silencio. «Eleanor», susurró, «mi bebé, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. Incluso las paredes guardaban silencio. Revisaron las otras casas, todas iguales, vacías, abandonadas, pero extrañamente ordenadas, como si no hubiera pánico, como si no hubieran tenido prisa, como si hubieran planeado. Pero, ¿a dónde se habían ido? White miró los jardines. Habían sembrado hacía 3 años, maíz, calabaza, frijoles, pero ahora mezclados con maleza. No habían sido cosechados, se habían pudrido, se habían mezclado con la tierra. Significaba que hacía mucho que no había nadie. Tal vez 2 años, tal vez más. Revisó la iglesia. Pequeña estructura de madera. Cruz, estantes para la Biblia, algunos bancos. Pero no había Biblias. No había objetos de valor. Significaba que se los habían llevado. Se habían llevado lo importante. Al irse. Esto era una buena señal. Tal vez. Porque si hubiera habido un ataque, no podrían haberlo tomado. No podrían haberlo tomado al escapar. White examinó las paredes del palizado. Las cercas de madera eran fuertes. Algunas estaban podridas, pero la mayoría seguía en pie. Y allí, junto a la puerta, un poste. Y en el poste letras, grabadas a mano, profundas, nítidas. C-R-O. Solo 3 letras. Incompleto. White pasó el dedo por las letras. Rugosas, ásperas. ¿Fueron grabadas apresuradamente o quedaron a medio hacer? No lo sabía.
Luego miró la puerta principal, la entrada principal del palizado, y allí lo vio. La palabra completa, letras más grandes, más profundas. Croatoan. El corazón de White se detuvo. Se le cortó la respiración, porque conocía esa palabra. La conocía muy bien. Croatoan. Era una isla, al sur, a unas 50 millas de distancia. Y también era una tribu, la tribu de Manteo. Jefe amistoso, buen hombre. White lo había conocido en 1585. Manteo había aprendido inglés. Incluso había ido a Inglaterra. Conoció a la reina Isabel y regresó para ayudar a su pueblo, para mantener la amistad. Tal vez los colonos habían ido a Croatoan por seguridad, bajo la protección de Manteo. Tenía sentido. Era esperanzador. Una luz brilló dentro de White. Tal vez aún estaban vivos. Tal vez aún los esperaban. Pero algo faltaba. White les había dicho, si había peligro, si tenían que mudarse, dejen una señal. Escriban su nombre y dibujen una cruz. La cruz indicaría peligro, pero aquí no había cruz, ni en CRO, ni en Croatoan, solo las palabras. Significaba que no había peligro, significaba que se habían ido voluntariamente. Eso era bueno, muy bueno. Iremos a Croatoan, dijo White a los marineros. Están allí, estoy seguro. Allí los encontraremos. Los marineros se miraron entre sí. No estaban seguros, pero White estaba seguro, porque no había otra opción. No había otra esperanza. Pero no fueron a Croatoan. No podían ir, porque el capitán del barco, Abraham Cook, lo rechazó. Se acerca la tormenta, señor White. Nuestro ancla se rompió. Es peligroso. Pero solo son 50 millas. Llegaremos en un día. No. Primero iremos a las Indias Occidentales. Lo repararemos. Construiremos nuestro refugio de invierno. Cuando llegue la primavera, regresaremos. ¿Primavera? Pero eso será dentro de 6 meses. Lo siento. Mi decisión es definitiva. White suplicó, lloró, gritó, pero no sirvió de nada. Cook estaba decidido, y el barco era suyo. La decisión era suya. White estaba desesperado. El 19 de agosto, solo un día después de llegar a Roanoke, partieron, hacia el sur, hacia el Caribe. Se alejaron de Croatoan, se alejaron de las respuestas, se alejaron de la esperanza. White se quedó en la cubierta, miró Roanoke, se hizo pequeña, desapareció, y supo dentro de sí que nunca volvería a verla, ni la isla, ni su colonia, ni a su hija, ni a su nieta, a nadie. Una tormenta golpeó en las Indias Occidentales. El barco resultó dañado. Cook decidió quedarse en el Caribe durante todo el invierno. Cuando llegue la primavera, regresaremos a Inglaterra, dijo. Luego tal vez vayamos otra vez a Roanoke. Pero no fueron. Cuando llegaron a Inglaterra, primavera de 1591, había otras prioridades, otras expediciones, otras ganancias. Roanoke fue olvidada. La colonia perdida se convirtió solo en un sueño, un detalle sin importancia. White quedó solo, con sus esperanzas, con su dolor, con su sentimiento de culpa. Pero la historia no comenzó aquí. La historia comenzó mucho antes, en 1584, con los sueños de Sir Walter Raleigh. Raleigh era un joven noble ambicioso, favorito de la reina Isabel, atractivo, inteligente, audaz, y tenía un sueño: establecer una colonia inglesa en el Nuevo Mundo, competir con España, hacer grande a Inglaterra y, por supuesto, enriquecerse. La reina le otorgó una carta, permiso, derecho a reclamar tierras en América del Norte. «Ve», dijo Isabel, «explora, ocupa,
en mi nombre. Y Raleigh envió los barcos, la primera expedición de exploración, en 1584. 2 barcos pequeños, bajo el mando de Philip Amadas y Arthur Barlow. Exploran las costas de Carolina del Norte, encuentran la isla Roanoke, hermosa, aparentemente fértil. Las tribus locales eran amistosas. Trajeron 2 indígenas a Inglaterra, Manteo y Wanchese, ambos jóvenes y curiosos. Vieron Inglaterra, sus ciudades, palacios, conocieron a la reina. Manteo quedó impresionado. Los ingleses son poderosos, dijo. La amistad será buena. Pero Wanchese era suspicaz. Son peligrosos, dijo. Se apoderarán de nuestras tierras. En 1585 se envió la segunda expedición, esta vez más grande, 7 barcos, 600 hombres, al mando de Sir Richard Grenville, Ralph Lane como gobernador, y John White, pintor, cartógrafo, también estaba allí. Llegaron a Roanoke en junio de 1585. Construyeron un fuerte, levantaron casas, salieron a explorar. John White amaba su trabajo. Cada día dibujaba cosas nuevas. Dibujaba a los indígenas, sus vestimentas, pinturas faciales, ceremonias. Dibujaba plantas, maíz, tabaco, girasol. Dibujaba animales, ciervos, osos, peces. Sus dibujos eran perfectos, detallados, coloridos, vivos. Aún existen hoy en el British Museum y siguen fascinando. White quería a los indígenas, se hizo amigo de Manteo, visitó su aldea, compartió su comida, intentó aprender su idioma y vio, ellos también eran humanos, diferentes pero parecidos. Formaban familias, criaban a sus hijos, tenían sueños, querían vivir en paz. Pero Grenville era diferente, arrogante, duro, no respetaba a los indígenas y un día, un pequeño incidente cambió todo. Una taza de plata desapareció de la aldea de Aquascogog. Los ingleses eran huéspedes allí y al día siguiente la taza había desaparecido. Grenville se enfureció. La robaron, dijo. Deben ser castigados. Pero tal vez la perdimos, dijo alguien. Tal vez lo entendimos mal. No, la robaron y lo sabrán. Grenville atacó la aldea, quemó una casa, quemó los campos de maíz. La gente huyó, gritando. Los niños lloraron y la paz se rompió. Comenzó la venganza. Wanchese tenía razón, dijo. ¿Viste? Dijo a Manteo. Son peligrosos, nos destruirán. Manteo se entristeció. Pero no todos son así. White es bueno, Lane es bueno, solo Grenville es malo. Si uno es malo, todos lo son, porque no lo detuvieron. Y Wanchese se fue. Regresó a su pueblo y les dijo, los hombres blancos son enemigos, debemos luchar. El invierno fue duro, 1585-1586. La comida escaseaba, las enfermedades se propagaban, las relaciones con los indígenas eran malas, hubo ataques. 2 ingleses murieron, los ingleses se vengaron, un jefe murió. Comenzó el ciclo, rencor, odio, muerte. En junio de 1586, Sir Francis Drake, el famoso marinero, visitó Roanoke. Venía del Caribe, había saqueado barcos españoles, rico, exitoso. Vio a Lane y a los colonos. Están en una situación terrible, dijo. ¿Quieren regresar a casa? Lane dudó, pero suplicó a sus hombres. Por favor, vámonos, moriremos aquí. Y se tomó la decisión. Toda la colonia, 103 hombres, regresó a Inglaterra, con los barcos de Drake. Roanoke quedó vacía, abandonada. La primera colonia inglesa había fracasado, pero Raleigh no se rindió.
Debemos intentarlo de nuevo, dijo, pero de manera diferente, esta vez con familias, asentamiento permanente, colonia verdadera. Y eligió a John White. Tú irás, dijo, serás el nuevo gobernador, porque entiendes a los indígenas, les muestras respeto, puedes lograrlo. White se sintió honrado, pero también preocupado, porque la misión era difícil, pero aceptó, porque creía que era posible vivir en paz. Ingleses e indígenas podían coexistir. 26 de abril de 1587, puerto de Plymouth. 3 barcos esperaban. Lion, el barco principal, un pinnace, un flyboat. 117 personas reunidas. 30 mujeres, 17 niños, 70 hombres, de distintos orígenes, ricos, pobres, clase media, pero todos querían lo mismo, un nuevo comienzo, nuevas oportunidades, nueva vida. John White sentía la responsabilidad como gobernador. Tenía 53 años, experimentado pero no viejo, aún fuerte y decidido. A su lado tenía 12 asistentes, llamados assistants, miembros del consejo. Ananias Dare, yerno de White, era uno, joven, enérgico, leal. Eleanor Dare, hija de White, estaba embarazada de 7 meses, 24 años, bella, fuerte. Padre, dijo, ¿estás seguro? El parto está cerca, tal vez deba esperar. No, hija mía, dijo White, iremos juntos, como familia. Mi nieto nacerá en el nuevo mundo. Nuestro futuro está allí. Eleanor sonrió. Tenía miedo, pero también emoción, porque esto era una aventura, una historia, algo que se contaría por generaciones. Y ella estaría allí, desde el principio. Otras familias sentían lo mismo. Thomas y Elizabeth Vickers, Dionis y Marjorie Harvey, William y Elizabeth Willes. Todos tenían hijos, todos tenían esperanzas, y todos subieron al mismo barco, hacia lo desconocido. El viaje duró 6 semanas, largo, agotador. El Atlántico era difícil, las olas eran altas, el viento fuerte. Algunos días no podían izar las velas, solo podían esperar. Los barcos se balanceaban, la gente se enfermaba, vomitaban, gemían. Eleanor sufrió más. El embarazo era difícil, náuseas, dolores de espalda. Los movimientos del barco lo empeoraban. Ananías se quedó a su lado, siempre. La consolaba, la apoyaba. Resistiremos, decía. Un poco más. Luego tierra. Luego casa. Luego el bebé. Eleamon asintió con la cabeza. Intentó sonreír, pero era difícil, porque estaba cansada, muy cansada, y tenía miedo. El parto se acercaba. ¿Pero dónde sería? ¿En el barco? ¿En el agua? ¿Y si algo salía mal? ¿Y el bebé? Shh, dijo Ananías. No pienses. Todo estará bien. Dios nos protegerá. Y Eleanor creyó. Tenía que creer, porque no había otra opción. Durante el viaje murió una persona, un anciano. Se le detuvo el corazón. Fue enterrado en el mar. Ceremonia sencilla. Oración. El cuerpo se dejó caer al agua. Se hundió. Desapareció. Todos se entristecieron, pero continuaron, porque detenerse no era una opción. El 22 de junio de 1587 vieron las costas de Virginia, verdes, hermosas. Los bosques llegaban hasta la playa. La arena era dorada. El clima cálido pero refrescante. Aquí está, dijo White, nuestro hogar, nuestro nuevo hogar.
Pero había un problema. El plan original era la bahía de Chesapeake, más al norte, mejor puerto, más tierra. Pero el capitán del barco, Simon Fernández, se negó. No, los dejaré en Roanoke, luego me voy. Pero el acuerdo era Chesapeake. Cambié de opinión. Roanoke, ahora. White se enfureció, pero estaba impotente. Era el barco de Fernández. La decisión era suya. Y discutir era peligroso, porque Fernández era severo, despiadado. Aplicaba la fuerza con facilidad. White aceptó. Está bien, Roanoke será, pero solo temporal. Luego nos mudaremos a Chesapeake. El 22 de julio desembarcaron en Roanoke, en la playa. Había emoción, pero también preocupación, porque ¿en qué estado estaría la colonia abandonada de 1586? ¿Todavía se podía usar? Cruzaron el bosque, por el antiguo sendero, y lo vieron. Fort Lane, el fuerte de la colonia de 1585, pero estaba en ruinas, quemado. Solo quedaban unas pocas paredes, cubierto de césped. La naturaleza lo había reclamado. Lo quemaron los indígenas, dijo uno, después de que nos fuimos. No importa, dijo White, lo reconstruiremos, mejor, más fuerte. Y comenzaron a trabajar. Hombres, mujeres, incluso niños ayudaron. Cortaron árboles, cortaron madera, clavaron clavos. Casa, palizado, almacén, iglesia. Cada día crecía un poco más. Cada día se volvía un poco más real. Eleanor quiso ayudar, pero el embarazo estaba muy avanzado. 8 meses, casi 9. Cada movimiento era difícil. Respirar era difícil. Ananias no lo permitió. Descansa, amor. Cuida al bebé. Pero hay tanto que hacer. Otros lo harán. Tú solo descansa. Otras mujeres acompañaron a Eleanor, Elizabeth Vickers, Marjorie Harvey, Emma Merimoth. Se sentaban juntas, hablaban, se apoyaban. Era un tiempo difícil para las embarazadas. Los partos eran peligrosos, siempre, pero especialmente en tierras salvajes. No había médico, no había medicinas, solo mujeres experimentadas y la misericordia de Dios. ¿Tienes miedo?, preguntó Elizabeth. Sí, dijo Eleanor sinceramente, mucho. Yo también. Es mi primer parto. No sé qué pasará. Pero nos tenemos unas a otras. Ayudaremos. Sí, juntas somos fuertes. 28 de julio. 6 días después de llegar a Roanoke, un hombre, George Howe, murió. Había ido solo a recoger cangrejos a la playa, a medio kilómetro de distancia, y fue atacado por indígenas con 16 flechas. Le aplastaron la cabeza con una piedra. Hallaron el cuerpo en el agua. Era una imagen horrenda. El pánico se extendió. No estamos seguros. Atacarán. Todos moriremos. White intentó calmarlos. No entren en pánico. Seremos cuidadosos. Saldremos en grupos. Llevaremos armas. Pero el miedo permaneció, porque era real. El peligro era real. White actuó de inmediato. Debía encontrar a Manteo, tribu amistosa, Croatán. Vamos, dijo a 25 hombres, al pueblo croatán. Hablemos. Al día siguiente partieron, hacia el sur, a lo largo de la costa. 2 días después, llegaron a Croatán. Manteo los recibió, feliz. John White, amigo mío, has llegado. Manteo, qué feliz estoy de verte. Se abrazaron.
Realmente eran amigos. No se veían desde hacía 3 años, pero el vínculo seguía fuerte. White contó la muerte de George Howe. «Lo sé», dijo Manteo. «Lo siento, pero yo no lo hice. Mi gente no lo hizo. Otros, tribu enemiga, siguen enfadados por 1585, por Grenville. Entiendo, pero nosotros somos diferentes. Queremos paz». «Lo sé. Eres un buen hombre, White. Confío en ti. Pero las otras tribus no confían. Para ellos, tú también eres enemigo. ¿Qué puedo hacer? Debes hablar, explicar. Tal vez te entiendan». White lo intentó. Envió mensajes a otras tribus. «Vengan, hablemos, hagamos la paz». Pero nadie acudió, solo silencio. Y White entendió. Era demasiado tarde. La confianza se había perdido. La única opción era ser cuidadoso y tener esperanza. 8 de agosto. Manteo fue bautizado. Se convirtió al cristianismo. En una pequeña ceremonia, Eleanor estuvo allí. Ananías estuvo allí. Fue muy significativo, porque construía un puente entre 2 mundos, inglés e indígena, cristiano y pagano. Manteo ahora era ambos, y era esperanza. Tal vez los demás también seguirían su ejemplo. Tal vez la paz fuera posible. Pero esa noche comenzaron los dolores de Eleanor. El parto. Era el momento. Había completado 9 meses. Las mujeres se reunieron. Elizabeth, Marjorie, Emma. Eran experimentadas. Habían asistido partos antes. Sabían qué hacer. Ananías esperó afuera. Lo único que podían hacer los hombres era eso: esperar, rezar y tener esperanza. Las horas fueron largas. Eleanor gimió de dolor, gritó, sudó, quedó sin aliento, pero no se rindió. Continuó, por su bebé, por su vida, por su futuro. Y finalmente, un poco después de la medianoche, 18 de agosto de 1587, Isla Roanoke, el bebé nació. Una niña, pequeña, rojiza, hermosa. Lloró, con voz fuerte, y todos rieron. Con alegría, la aceptaron. La vida, nueva vida, en el nuevo mundo. ¿Cómo se llamará?, preguntó Elizabeth. Eleanor sonrió. Estaba cansada pero feliz. Virginia. Se llamará Virginia. El nombre de esta tierra. El nombre de nuestro hogar. Virginia Dare. Hermoso nombre. Sí. Y hará historia. Será la primera, el primer bebé inglés nacido en América. Y así fue. Virginia Dare, 18 de agosto de 1587, Isla Roanoke. Se hizo historia. La pequeña no lo sabía, pero se convirtió en símbolo. Símbolo de esperanza. Símbolo del futuro, símbolo del nuevo mundo. Al día siguiente, se realizó el bautizo. En la pequeña iglesia, White bautizó, como abuelo y gobernador. Te bautizo, Virginia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El agua se vertió. El bebé lloró suavemente. Luego se cayó y la ceremonia continuó. La colonia celebró. Prepararon comida, cantaron, bailaron. Fue un momento raro de felicidad, porque la vida era dura. Pero ese momento, ese instante, fue hermoso, lleno de esperanza. Pero la realidad volvió rápidamente, porque había problemas, serios problemas. La comida escaseaba. La cosecha aún no estaba lista. La pesca era difícil y se acercaba el invierno. Debían prepararse. Se reunió el consejo, White y sus 12 asistentes. ¿Qué debemos hacer?, preguntó uno. Necesitamos comida, materiales, si no, no sobreviviremos el invierno. Debemos regresar a Inglaterra, dijo otro. Pedir ayuda. ¿Pero quién irá?, preguntó White. Todos guardaron silencio, porque era peligroso. El Atlántico era peligroso, especialmente en otoño. Había tormentas, y el barco solo iba en una dirección. Si se hundía, nadie lo sabría, nadie ayudaría. Yo iré, dijo uno, Chris Cooper. Joven, valiente. No, dijo White, demasiado joven. Pero soy fuerte, puedo hacerlo. No, otro debe ir. La discusión se prolongó, horas, y finalmente se tomó la decisión. John White iría, como gobernador, porque se necesitaba autoridad, para hablar con la reina, para pedir ayuda. White protestó. Pero yo soy el gobernador, debo quedarme, con mi gente. No, dijeron, debes ir, porque tú hablas mejor. Eres el más confiable, puedes lograrlo. Y White tuvo que aceptar, pero su corazón se rompió, porque dejaría a Eleanor, a Virginia, su pequeña nieta, solo de 9 días. Nunca la había conocido, y ahora se iba, meses, tal vez años. 27 de agosto de 1587, 9 días después del nacimiento de Virginia, John White subió al barco. Lion, el mismo barco. Regresaría a Inglaterra. Eleanor estaba en la playa, con Virginia en brazos, Ananías a su lado. White abrazó a su hija. Lo siento, no quiero irme, pero es necesario. Lo sé, padre, lo entiendo. Volveré pronto, te lo prometo, cuando llegue la primavera, quizá antes. Esperaremos, estaremos aquí. White sostuvo a Virginia. Era pequeña, frágil, pero también fuerte. No lloraba, solo miraba. Con ojos azules, ojos profundos, sabios, como si entendiera, como si supiera. Te amo, pequeña Virginia, susurró White. Tu abuelo te ama mucho y volverá, te lo promete. La besó en la frente, con suavidad, con amor. Luego la devolvió a Eleanor. Adiós, dijo. Que Dios los proteja, a todos ustedes. Tú también, padre. Buen viaje. Y el barco partió, lentamente, alejándose de la costa. Roanoke se hizo pequeña. Las personas eran puntos. Luego desaparecieron. White permaneció en la cubierta, largo tiempo, observando la isla invisible, la gente invisible, y sintió miedo, miedo profundo, frío, como si supiera, algo estaba mal, algo iba a salir mal, pero no podía saber. No podía saber que sería la última vez, la última mirada, la última despedida, porque nunca volvería a ver a Eleanor, nunca volvería a ver a Virginia y a sus 115 personas, su colonia, su gente, su familia. Nunca volvería a verlos. Pero en ese momento no lo sabía, solo lo sentía,
y esperaba estar equivocado. La llegada a Inglaterra fue en noviembre de 1587. El viaje fue largo y tormentoso, pero estaban a salvo. White se puso inmediatamente a trabajar. Encontró a Raleigh, le contó la situación. Necesitamos ayuda, comida, herramientas, armas y gente, más colonos. Raleigh aceptó. Está bien, lo prepararé. Partiremos en primavera. Pero había un problema, un gran problema. España, la Armada Española, flota enorme, 130 barcos, 30.000 soldados, preparándose para invadir Inglaterra. La reina Isabel movilizó todo, todos los barcos, todo el personal. La defensa es la prioridad, dijo la reina. La colonia tendrá que esperar. Pero allí la gente está muriendo, dijo White. Lo siento, señor White, pero Inglaterra es más importante. Inglaterra debe sobrevivir. White se sintió impotente. Esperó. Pasaron los meses. 6 meses. Julio de 1588. La Armada Española llegó. La flota inglesa los enfrentó. Gran batalla. En el canal de Dover. En Plymouth. Duró días. Y los ingleses ganaron. Los barcos españoles fueron derrotados. Huyeron hacia los mares del norte. Las tormentas azotaron. La mayoría se hundió. La armada desapareció. Inglaterra estaba a salvo. Pero para White nada había cambiado, porque aún no podía ir. No había barcos. Estaban dañados. Necesitaban reparación. Y no había dinero. La guerra había dejado vacía a Inglaterra. Pasó un año. White suplicó. Escribió cartas. Se reunió con todos. Por favor, un barco. Solo uno. Finalmente, Raleigh organizó una pequeña flota, pero con una condición. Los capitanes eran corsarios. Buscaban ganancias. Primero saquearemos barcos españoles, dijeron. Luego iremos a Roanoke. White aceptó. No había otra opción. En marzo de 1589, partieron. Pero fue un desastre. Los corsarios atacaron barcos españoles. Estalló la batalla. Los barcos ingleses resultaron dañados. Los hombres heridos. White también. Una herida de espada en el hombro. «Debemos ir a Roanoke», gritó. «El daño es demasiado», dijo el capitán. «Debemos regresar a Inglaterra». «No, por favor, solo unos días más». Pero el capitán no escuchó. Los barcos regresaron a Inglaterra. Llegaron en junio de 1589. White había fracasado. Otra vez. Un año más se perdió. ¿Dónde estaba Eleanor? Virginia ahora tenía 2 años. ¿Caminaba? ¿Hablaba? ¿Vivía? White no lo sabía. No podía dormir por las noches. Tenía sueños, pesadillas. Eleanor gritaba. Virginia lloraba. Y él, allá lejos, impotente, inútil. A principios de 1590, surgió otra oportunidad. John Watts, rico comerciante, estaba organizando una flota hacia el Caribe para comerciar. ¿Podemos pasar por Roanoke?, preguntó White. Solo unos días, solo para comprobar. Watts lo pensó. ¿Habrá ganancia? No, pero es un deber humanitario. La humanidad no da ganancias, señor White. Por favor, te lo suplico. Finalmente, Watts aceptó. Está bien, pero solo unos días. Luego nos vamos. White se sintió agradecido. Suficiente. Gracias. El 20 de marzo de 1590 partieron 3 barcos: Hopewell, John Evangelist, Little John. White estaba en el Hopewell, su corazón lleno de alegría y miedo,
porque finalmente iba. ¿Pero qué encontraría? Tenía miedo de la respuesta. La travesía del Atlántico duró 4 meses, lenta, tediosa. Hicieron escala en el Caribe, comerciaron, perdieron tiempo. White se impacientó. «Debemos apresurarnos». «Tranquilo, señor White, ya llegamos». A mediados de agosto, 1590, se acercaron a las costas de Virginia. White subió a la cubierta, miró. Costas conocidas. 3 años después. 3 largos, dolorosos años después. ¿Había cambiado? No, no había cambiado. Todavía verde, todavía hermosa, pero silenciosa, muy silenciosa. El 15 de agosto anclaron cerca de Roanoke, pero no pudieron desembarcar. El clima era malo, las olas altas, peligroso. Esperaron 1 día, 2 días, 3 días. White se volvió loco. «Debo ir, ahora». «¿Quieres morir?» «No me importa, ellos están allí». Finalmente, el 18 de agosto, justo el tercer cumpleaños de Virginia, el clima mejoró. White y 9 hombres subieron a la chalupa, remaron hacia la orilla. Pero las olas seguían fuertes. La chalupa volcó. El capitán Spicer y 6 hombres se ahogaron. White casi se ahoga, pero se sostuvo. Sobrevivió. Fue arrastrado a la orilla. Mojado, cansado, pero decidido. «Avancemos», dijo, «a la colonia». Y caminaron por el bosque, por el sendero. Y llegó el momento. 18 de agosto de 1590. Por la tarde, vieron la palizada, silenciosa, vacía. Entraron, las casas vacías, la gente ausente, nada, todo desaparecido. White buscó en cada casa. Gritó: «Eleanor, Ananias, Virginia, alguien». Silencio. Solo el viento respondió. Se arrodilló. Lloró, porque sabía. Se habían ido. Todos se habían ido. Entonces vio la palabra Croatoan. La esperanza brilló. «Están allí, en Croatoan. Debemos ir». Pero el capitán del barco, Abraham Cook, se negó. Como mencionamos antes, tormenta, daños, tiempo, siempre excusas. Y no fueron, nunca fueron. White regresó a Inglaterra, corazón roto, alma devastada, y nunca pudo regresar, porque envejeció, enfermó, se quedó sin dinero. En 1593 escribió su última carta a Richard Hakluyt, historiador. Contó la historia. Sus últimas palabras fueron: «Y ahora me entrego a la voluntad de Dios. Espero encontrarlos en la eternidad. Hasta entonces, deseo paz a sus almas». Murió en 1606, en Irlanda, condado de Cork, solo, olvidado, sin encontrar a su hija, sin encontrar a su nieta, sin encontrar a las 115 personas y sin resolver el misterio. Pero ¿qué pasó realmente con esas 115 personas? La investigación ha continuado durante siglos. Cada teoría, cada evidencia, cada posibilidad ha sido examinada. Pero la respuesta definitiva aún no existe. Ahora, veamos más a fondo las teorías. Teoría 1. Migración y asimilación en Croatoan. La teoría más lógica. La palabra Croatoan fue dejada intencionalmente. No había cruz, lo que significa que no había peligro. Fue una migración planificada. La isla Croatoan, ahora isla Hatteras, era hogar de la tribu amiga, la tribu de Manteo. Elección lógica para la colonia. Seguridad, comida, amistad. Evidencia arqueológica moderna respalda esta teoría. Entre 1998 y 2020 se realizaron excavaciones en la isla Hatteras. ¿Qué se encontró?
Fragmentos de mosquetes ingleses del siglo XVI. Empuñadura de espada inglesa. Fragmentos de cobre inglés, para comercio. Fragmentos de cerámica europea. Anillo de oro, hecho en Inglaterra. Todos los hallazgos se encontraron en asentamientos indígenas, mezclados. Parecía que ingleses e indígenas vivieron juntos. También hay evidencia de ADN. La tribu Lumbee, que vive en Carolina del Norte, afirma descender de Roanoke. Algunos miembros tienen genes europeos, ojos azules, cabello claro y nombres de estilo inglés. Tal vez sea prueba, tal vez no. En 1709, John Lawson, explorador, visitó la zona de Hatteras. Escribió un informe. Aquí viven indígenas de ojos grises. Su inglés mezcla palabras como gracias y ¿cómo estás? Dicen que sus antepasados vinieron de Roanoke. Algunos llevan nombres ingleses. ¿Podrían ser estos los descendientes de los colonos de Roanoke? Tal vez, pero no es seguro. Teoría 2. Migración hacia el interior. La tragedia de Chesapeake. Otra posibilidad. Los colonos no fueron a Croatoan. Se dirigieron hacia el interior, al área de la bahía de Chesapeake. Ese era el plan original. Mejores tierras, más recursos. En 1607 se fundó Jamestown, la primera colonia inglesa exitosa. El capitán John Smith, líder famoso, habló con el jefe indígena Powhatan. Powhatan dijo: al sur, en la bahía de Chesapeake, hubo hombres blancos hace mucho tiempo. Mi tribu los mató a todos. Smith preguntó: ¿cuándo? En mi juventud, hace unos 15 años. 15 años antes de 1607 es igual a alrededor de 1592. 2 años después de la desaparición de Roanoke. El tiempo coincide. Powhatan continuó. Se establecieron en el pueblo, construyeron casas, pero eran peligrosos. Nosotros atacamos, los matamos uno por uno. ¿Podrían ser estos los colonos de Roanoke? Tal vez. Podrían haber vivido 2 años en Chesapeake, antes de ser asesinados por la tribu Powhatan. No hay pruebas, pero es posible. Teoría 3. Colonia dividida. Quizá no toda la colonia se fue a un solo lugar. Tal vez se dividieron. Algunos fueron a Croatoan, otros a Chesapeake, otros a distintos lugares. En 2012 se realizó un hallazgo en el British Museum. Uno de los mapas de John White fue examinado bajo microscopio. Se encontraron marcas ocultas. 2 puntos. Una marca en la región del Croatoan, otra en Albemarle Sound, 50 millas al oeste. ¿Fueron las marcas intencionales? ¿Mensaje secreto? Tal vez White dijo a los colonos: si se van, vayan a estos puntos, yo los marcaré en el mapa, los encontraré. Y tal vez así lo hicieron. Se dividieron en 2 grupos, uno a Croatoan, con manteo, otro a Albemarle para un nuevo asentamiento. En 2015 se hicieron excavaciones cerca de Albemarle Sound. ¿Qué se encontró? Cerámica inglesa, siglo XVI, fragmentos de vajilla europea, piedra tallada con iniciales inglesas. Tal vez un grupo estuvo allí, tal vez vivieron allí, tal vez murieron allí. No es seguro, pero posible. Teoría 4. Hambre y enfermedad. Una posibilidad más oscura. No se fueron a ningún lado. Se quedaron en Roanoke
y murieron lentamente, por hambre, por enfermedad, uno a uno. El otoño de 1587 fue difícil. La cosecha fue mala, pescado escaso. Llegaba el invierno. La comida era insuficiente. Quizá muchos no sobrevivieron al invierno. Primavera de 1588. Los sobrevivientes, quizás 50, 60 personas, decidieron: este lugar es muerte. Debemos irnos. Tomaron sus pertenencias valiosas, escribieron Croatoan y partieron. Pero estaban muy débiles, muy enfermos. Murieron en el camino, en los bosques, en los pantanos. Los cuerpos se mezclaron con la naturaleza, los huesos cubiertos por la tierra, las huellas desaparecieron. Esta teoría es sombría, pero posible. Virginia era dura, los indígenas no ayudaban, los recursos eran limitados, sobrevivir era muy difícil. Teoría 5. Ataque español. Otra posibilidad, los españoles los mataron. España consideraba esa región su territorio, la Florida, desde la actual Florida hasta Virginia. Los ingleses eran invasores. Buques españoles patrullaban la zona. Conocían Roanoke. En 1588, tras la derrota de la Armada, podrían haber buscado venganza. Quizá atacaron una noche, invadieron la colonia, mataron a todos, destruyeron pruebas, lanzaron los cuerpos al mar. Pero el problema de esta teoría, no hay evidencia. Ningún registro español menciona el ataque a Roanoke. Si lo hubieran hecho, se habrían jactado, pero no lo escribieron. Probablemente no ocurrió, pero no podemos saberlo con certeza. La ciencia moderna todavía busca. Las pruebas de ADN continúan. La tribu Hatterras, la tribu Lumbee, otras tribus de Carolina del Norte están siendo analizadas. En algunas se encuentran genes europeos, pero no se puede establecer una conexión definitiva. Se utiliza tecnología de radar. Están escaneando bajo tierra. Buscan estructuras enterradas. En 2020 se encontró una estructura en la región de Alta Mail. Se excavó. Aparecieron ladrillos ingleses y plomo fabricado en Inglaterra en el siglo XVI. Quizás sea la base de un edificio, quizá un asentamiento colonial. Las excavaciones continúan, se esperan resultados. Pero la verdad es, quizá nunca lo sepamos. Quizá el misterio permanezca para siempre. Y tal vez eso sea mejor. Porque Roanoke no es solo una historia de desaparición, es una historia de valentía, una historia de esperanza, una historia de personas que arriesgaron todo por un nuevo comienzo. Eleanor Dare viajó miles de millas en el último mes de su embarazo. Dio a luz en un mundo salvaje. Llamó a su bebé Virginia. Dio esperanza, dio futuro, dio vida. Virginia Dare, esa pequeña niña, ¿qué pasó con ella? No lo sabemos. Quizá murió a los 3 años, de hambre, de enfermedad. Quizá sobrevivió. Creció como una niña indígena, se casó, tuvo hijos y sus nietos ahora viven en Carolina del Norte. Llevan vidas normales, sin saber quién fue su abuela. O tal vez pasó algo diferente. Quizás Virginia era una niña especial, fuerte, inteligente. Quizás fue un puente entre dos mundos, inglés e indígena. Quizás trajo paz, trajo comprensión. Y cuando murió, quizás a los 80, quizás a los 90, dejó un legado, cultura mixta, sangre mixta, futuro mixto. No lo sabemos, pero podemos imaginarlo, e imaginar es algo poderoso. John White envejeció, solo,
afligido, pero dejó algo, dibujos, 65 dibujos, indígenas, aldeas, ceremonias, plantas, animales, todos hermosos, todos detallados, todos valiosos. Esos dibujos hoy están en el British Museum, conservados, exhibidos, y cada año miles de personas los ven y se sorprenden, porque hace 430 años, 1585, 1587, un hombre estuvo allí, en Virginia, y dibujaba lo que veía, para documentar, para entender, para recordar. White no era solo un pintor, era un observador, humano. Mostró respeto hacia los indígenas, vio su belleza, vio su humanidad, y la dibujó con amor. Esos dibujos son el legado de White y el legado de Roanoke, porque la pérdida no es solo tragedia, también es memoria, también es conexión entre pasado y futuro. Cierren los ojos ahora, respiren profundamente, acuéstense cómodamente. Piensen en Roanoke 1587, un pequeño asentamiento, casas de madera, gente, trabajando, riendo, viviendo. Eleanor amamanta a su bebé. Virginia duerme, pacífica, inocente. Ananías corta árboles, construye una casa, construye el futuro. John White dibuja un mapa, usa colores, azul, verde, marrón. Transfiere a Virginia al papel, la hace eterna. Los demás 112 personas viven sus propias vidas. El granjero siembra su cosecha, el pescador lanza su red, los niños juegan, las mujeres cocinan. Vida normal, momentos ordinarios, pero valiosos, muy valiosos, porque así es la vida. Pequeños momentos, pequeñas alegrías, pequeñas esperanzas. Y un día, quizás 1588, quizás 1589, toman una decisión. Este lugar ya no es seguro, o ya no podemos soportarlo. Debemos irnos. Se reúnen las pertenencias, se toman las cosas valiosas, se deja el resto, y se graba un mensaje, en un árbol. Croatoan. Que papá sepa si viene, que sepa a dónde fuimos. Y caminan, 115 personas, dentro del bosque, hacia el sur, hacia la esperanza, hacia el futuro. Quizás llegan, quizás Manteo los recibe. Bienvenidos, amigos, únanse a nosotros, están con nosotros. Y se integran. Nueva vida, mezcla de indígenas e ingleses. El tiempo pasa, nacen niños, niños mixtos, bebés indígenas de ojos azules, bebés ingleses de ojos marrones. Los idiomas se mezclan, las tradiciones se mezclan, y surge algo nuevo, ni completamente indígena, ni completamente inglés, pero ambos, una hermosa mezcla. O quizás no llegan, se pierden en el camino, por enfermedad, hambre, ataques. Caen uno a uno. Eleanor lucha valientemente, intenta proteger a Virginia, pero es muy difícil, muy agotador. Y un día, quizás por la mañana, quizás de noche, ya no tiene fuerzas. Se recuesta, abraza fuerte a Virginia y cierra los ojos, por última vez. Virginia queda sola, de 3 años, quizás 4. Llora. Mamá, mamá. Pero no hay respuesta, solo silencio. Luego escucha un sonido. Pasos. Una mujer indígena se acerca. Ve a la pequeña niña. Niña blanca, sola, asustada. Su corazón se derrite, porque es madre, y las madres entienden. La abraza. Shh, pequeña, ahora estás a salvo.
estás conmigo. Y se la lleva, a su aldea, a su tribu. Se convierte en su familia. Los indígenas se convierten en su familia. Crece entre ellos, como niña indígena. Olvida sus raíces inglesas, pero algo queda dentro. Ojos azules, piel clara, señal de diferencia. Crece, se casa, tiene hijos y ellos tienen hijos, de generación en generación. Y quizás hoy, en 2025, vive una mujer en Carolina del Norte. Vida normal, pero en sus genes, en su ADN, está Virginia Dare, está Eleanor Dare, está Roanoke. No lo sabe, nunca lo sabrá, pero la conexión existe, un hilo invisible, del pasado al futuro. O tal vez nada de esto sea cierto. Quizás ocurrió algo completamente diferente. Quizás llegaron barcos desconocidos, barcos piratas desde el Caribe, y secuestraron a los colonos. Los vendieron como esclavos en minas españolas y allí murieron, en lugares desconocidos, en cementerios sin nombre. O tal vez fue un desastre natural, un huracán, una tormenta terrible, en el otoño de 1589. Destruyó todo el asentamiento, arrastró a la gente al mar. No quedó rastro alguno, solo la palabra Croatoan, escrita antes de la tormenta. O quizás algo aún más extraño, quizás una enfermedad desconocida se propagó, rápida, mortal, mató a todos en cuestión de días. Los supervivientes, solo unos pocos, enterraron los cuerpos, luego huyeron, para alejarse de la infección, y escribieron Croatoan, pero nunca llegaron allí. Murieron en el camino. No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Decenas de teorías, cientos de posibilidades, pero no hay respuesta definitiva. Solo hay misterio. Misterio profundo, infinito. Y quizás eso sea algo hermoso, porque el misterio mantiene viva la imaginación, despierta curiosidad, impulsa a buscar, impulsa a pensar, impulsa a sentir. Roanoke nos da una lección, simple pero profunda. La vida es incierta. El futuro no está garantizado. A veces las personas desaparecen. A veces no hay respuestas. A veces solo hay preguntas. Pero eso no debe detenernos, porque esas 115 personas, Eleanor, Virginia, Ananias y los demás, no sabían su futuro, no sabían qué pasaría en Roanoke, pero aún así se fueron, aún así lo intentaron, aún así tuvieron esperanza. Fueron valientes, increíblemente valientes. Dejar el mundo conocido, abandonar la seguridad y lanzarse a lo desconocido, solo por soñar, solo por fe, solo por esperanza. Y esta valentía, es lo que realmente importa. No el resultado, no las respuestas. Valentía, intento, vida. John White murió en 1606. Sus últimas palabras fueron registradas en una carta, su última carta. Me someto a la voluntad de Dios. Sé que ya no los encontraré en este mundo, pero creo que nos reuniremos en la eternidad. Hasta entonces, deseo paz a sus almas y pido perdón a Dios porque no pude protegerlos, no pude salvarlos, los dejé. Pero White se equivocaba, porque no los dejó, no dejó su memoria. Tiene sus dibujos, tiene sus historias, y cada año,
Cada década, la gente habla de Roanoke, investiga, siente curiosidad, recuerda. Eleanor no fue olvidada. Virginia no fue olvidada. Las 115 personas no fueron olvidadas, porque el misterio los mantiene vivos, los hace eternos. Quizás eso es suficiente. Quizás eso es una ganancia, algo más fuerte que la muerte. Memoria, historia, misterio. Tu sueño se acerca. Los párpados se vuelven pesados. La respiración se hace lenta. El cuerpo se relaja. Y quizás en tu sueño veas Roanoke, pero no el Roanoke perdido, Roanoke vivo, Roanoke de 1587, lleno de gente, lleno de sonidos, lleno de vida. Ves a una mujer, joven, hermosa, con su bebé en brazos, de 2 meses, bebé de ojos azules. Sonríe, canta a su madre. Hush, little baby, don't you cry. Y el bebé está tranquilo, pacífico. No sabe lo que traerá el futuro. No sabe que algún día desaparecerá. Pero ahora es feliz. Ahora está a salvo, en los brazos de su madre. Y este momento es suficiente, porque la vida está hecha de momentos, momentos pequeños, valiosos. El momento de Eleanor y Virginia, el momento juntos, el momento de amar. Esto es real, esto es valioso, para siempre. Y tú, en tu sueño, observas, en silencio, con respeto, sientes ese vínculo, madre e hijo, amor, amor puro, incondicional. Luego el sueño se vuelve difuso, desaparece, pero la sensación permanece, sensación cálida, sensación pacífica. Buenas noches a las almas perdidas de Roanoke, a Eleanor, a Virginia, a Ananías, a John White y a esas 115 personas valientes. Buenas noches a los que caminan hacia lo desconocido, a los que no buscan respuestas, a los que llevan esperanza. Buenas noches, y recuerda, a veces perderse significa un comienzo. A veces el final es en realidad cambio. Y a veces el misterio es, de verdad, más hermoso. Que tu sueño sea tranquilo. Que tus sueños sean bellos. Cuando despiertes mañana, a un nuevo día, piensa en Roanoke, piensa en esa valentía, esa esperanza, ese amor, porque todos somos un poco Roanoke. Caminamos en lo desconocido, vivimos con preguntas sin respuesta, pero seguimos caminando, esperando, amando, viviendo. Y este seguir adelante, es lo que realmente importa. Croatoan, el misterio para siempre.